Hoy te traeremos algo completamente distinto. Prepárate para encender la pantalla y zambúllete con nosotros en una mirada seductora y exclusiva a las películas más sexys de Netflix en 2023. De los titulares más calientes a las gemas ocultas, te traeremos lo mejor del cine erótico que no querrás perderte. Mantén frías tus bebidas y prepárate en tu sofá, porque las cosas están a punto de subir de tono. Bienvenidos a Cine Élite, el canal que te hace vivir el cine y donde encontrarás el mejor entretenimiento. Si eres un fanático del cine y las series, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Adaptada de un webtoon del mismo nombre, Amarrados al Amor, de Park Hyun-jin, es una cinta erótica coreana que provee una refrescante exploración de la comunidad BDSM. A través de una historia dulce que se centra alrededor de la facultad de escuchar y entender al prójimo, la rutina de Chung Ji-woo en su trabajo de relaciones públicas bajo un mando de jefe misógino es interrumpida por la llegada del nuevo y guapo asistente Jung Ji-hoo. Jung Ji-hoo se gana rápidamente el cariño de la oficina gracias a su encantadora personalidad. Ji-hoo parece ser un hombre común, pero en secreto tiene un singular apetito sexual por el dominio y la sumisión. Cuando Ji-hoo accidentalmente se entera de esto, no lo juzga ni lo ve como un pervertido. Su reacción es totalmente contraria a lo que Ji-hoo ha experimentado en su vida y sus relaciones pasadas. Esta aceptación hace que Ji-hoo invite a Ji-woo a iniciar una relación de DS, en donde él deberá obedecer a todo comando de ella. Si tienen gusto por actores y o actrices de Corea y les gusta el sadomasoquismo, esta peli es perfecta para todos ustedes. Sin aliento. Es la adaptación de un hecho verídico ocurrido en Francia, y por eso, tal vez, sea tan sorprendente como adictiva. En esta peli conoceremos a Roxana, una joven que cruza su camino con el campeón mundial de buceo en apnea, basado en la contención del aire bajo el agua sin asistencia artificial. Pascal Gautier, de quien se enamora y a quien se entrega perdidamente, él la inicia en el peligroso deporte y ella se convierte en su amante y alumna. Consumida por este apasionado romance, Roxana empieza a participar en distintas competencias de buceo en todo el mundo, desafiando sus límites cada vez más. Pero, ¿hasta dónde será capaz de llegar? Averígualo yendo a tu dispositivo favorito y abriendo Netflix. Eso sí, después de que termines de ver este video. Pregunta: ¿tienes alguna película erótica favorita en Netflix? ¿O acaso esperas alguna que no se ha lanzado todavía? Queremos saberlo. Y no por los motivos que ustedes creen. No. Continuemos. Donde caben 2, caben 3, 4, 8 y un montón más. Todos los que quepan en el club swinger donde se encuentran los numerosos personajes de esta comedia española subida de tono. Sí, es una peli en la que hay muchas historias que contar. El punto en común entre todas ellas es que los personajes quieren experimentar, sin prejuicios, con el sexo. En el club veremos a una pareja atrapada en la rutina, a un joven desengañado de su última relación amorosa, a una novia desesperada, a dos primos que se reencuentran después del último verano que han pasado juntos, y a un grupo de amigos con ganas de ser algo más que amigos. De más está decir que nada sale como se ha planeado, pero todos obtienen lo que necesitan, un final feliz. Te aseguramos que esta peli también te dejará con un final feliz. La lengua francesa tiene ese no sé qué, que tan solo escucharla aumenta los grados de temperatura en el aire. Y si a eso le sumamos la historia de la madame más famosa de Francia, sale Madame Claudie. Una peli tan caliente que saca chispa. Para quienes no conozcan a Madame Claudie, les contamos que fue la proxeneta de una red de prostitución más importante de los años 60 y 70 en Europa. Una de las claves de su éxito fue que nunca reveló el nombre de sus clientes franceses, pero sí de algunos extranjeros, entre los que figuraban John Kennedy, Gianni Agnelli, nieto del fundador del
de Fiat o el Shah de Persia. Su destino cambió a mediados de los 70, cuando el nuevo presidente francés se propuso acabar con la prostitución y el proxenetismo. Una película erótica perfecta para esos que también les gusta una buena historia para calentarse. Detente ahí. Les recordamos que si les está gustando el video y desean apoyarnos y ver más, nos ayudaría inmensamente que nos dejaran su manita arriba y se suscriban. Continuemos. Si eras un fanático de Sex and the City y siempre has querido ver un poco más de Sex que de City, Ilusiones Mortales ha llegado para cumplir tus deseos. La eterna Charlotte Kristin Davis protagoniza el último thriller psicosexual de la plataforma. Mary es una exitosa autora, conocida por su serie de novelas de suspenso lascivo. Su editor le encarga un nuevo libro, pero la pobre Mary sufre de un bloqueo de escritor. ¿Tendrá esto algo que ver con el agotamiento que le produce a las mujeres ser madre y profesional al mismo tiempo? Seguramente. Por eso, Mary contrata a una joven y guapa niñera que se ocupe de sus gemelos. Pero quien parece entretenerse con la niñera no son los niños, sino Mary, que aprovechará la nueva relación para salir de su bloqueo. Tanto es así que la línea entre ficción y realidad no tarda en desdibujarse. Perfecta para aquellos que extrañen Sex and the City. Esta peli, que podría clasificarse como la versión LGBTQ+ japonesa del Thelma y Luis, es la adaptación exitosísima de la serie manga Gunjo. El resultado, una road movie romántica que juega hasta el final con el deseo de sus protagonistas. Rei y Nanae se conocen desde pequeñas. Rei pertenece a una familia rica que no acepta su sexualidad. Nanae de un medio humilde y está casada con un marido abusivo. Nanae pide a Rei que asesine a su marido. Rei lo hace y luego ambas se dan a la fuga. Durante el sensual road trip, los sentimientos de Nanae hacia Rei volverán a aflorar. Los de Rei hacia Nanae siempre han estado a flor de piel. Y una película más experimental para esa audiencia más curiosa. Y bueno, estas son algunas de las películas más calientes de Netflix. ¿Qué puedes ver en este 2023? Ya sea porque te sientes solo o quieres algo picante para ver junto a tu pareja. Unas cuantas preguntas antes de irnos. ¿Les pareció interesante este tema? ¿Desean que volvamos a hablar sobre algo similar? ¿Ya vieron algunas de estas películas? Queremos saber qué es lo que opinan acá abajo en los comentarios. Y antes de que terminemos con todo, les recordamos por última vez que su like y suscripción nos ayuda como no tienen idea. Si no quieres perderte absolutamente nada, no te olvides de activar las notificaciones y si te quedaste con ganas de más, puedes ver estos otros videos que te dejamos aquí en la descripción. Ahora sí, nos vemos. Hasta luego.